buenas tardes, apreciados colegas en Ibagué. Mi nombre es Jorge Antonio Mejía, soy profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que se hizo para participar en estas conversaciones acerca de los problemas que se han generado por las formas de evaluación vigentes en el país para los profesores universitarios en los últimos años, y debido a otros compromisos académicos que tienen que ver con la docencia, no puedo estar presente directamente entre ustedes y hemos acudido a este medio para enviar el contenido de mi comunicación. La mesa número 1 tiene por definición el analizar el papel de las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Y esto se subdivide en 3 preguntas. ¿Qué papel cumplen las artes, las humanidades y las ciencias sociales en las condiciones particulares del país? Segundo, educación, producción de nuevos conocimientos, narrativas, memorias, etc. Y tercero, ¿cuál es el sentido público de las artes, las humanidades y las ciencias sociales? ¿Qué utilidad tienen? La manera como yo quiero participar en esta mesa en relación con estas temáticas se resume en el nombre de esta presentación que les voy a leer a continuación. Es el papel de las artes, las humanidades y las ciencias sociales frente a la posibilidad de una métrica. Con el fin de ser muy preciso, de modo que la precisión facilite la comunicación y facilite también la discusión, voy a leer 36 tesis y comienza la primera tesis así. Toda métrica es una reducción de lo complejo a algunas dimensiones centrales que lo resuman. Segunda, no está disponible una métrica que nos acerque a la complejidad de lo humano, a no ser que suprimamos arbitrariamente la concepción pluralista, que es lo mismo que suprimir dogmáticamente la complejidad. En todas las ocasiones en las cuales se ha hecho dicha reducción, la humanidad se ha acercado al totalitarismo. Tercero, la planificación es un instrumento para coordinar y evaluar la relación entre medios y fines, pero no puede llegar al extremo de convertir a unos seres humanos en medios de los fines que otros han postulado. Esa conciliación entre planes previos y multicentrismo es la parte más difícil de la política si se busca vivir en sociedades abiertas. La sociedad necesita orden, pero al mismo tiempo necesita libertad para producir calidad de vida o vida buena, como se dice en los términos de la filosofía antigua. Cuarta tesis. El problema del modelo actual de evaluación de los profesores universitarios es múltiple. Quinta tesis. En primer lugar, porque pretende equiparar todas las formas de generación de conocimientos con las que se emplean en un solo sector de la producción de conocimientos. Sexta tesis, en segundo lugar, porque utiliza un modelo impuesto desde fuera de los contextos nacionales. El actual es un modelo global y choca con los equilibrios y las necesidades internas de los diferentes países y con las formas internas de diálogo de las diferentes comunidades académicas. Séptima tesis, en tercer lugar, porque así la producción de sabiduría y conocimiento termina medida en un escalafón que violenta los fines del pensamiento y el saber. Octava tesis. Este de la jerarquización no es un problema nuevo de la humanidad, pero ha sido olvidado, entre comillas. Ha desaparecido de la memoria colectiva y hay que desborrarlo. Novena tesis. Una cita de Maupertuis sobre la simplicidad y la complejidad en el estudio. Es una nota fatal y que no depende de nosotros, que en la medida en que los objetos son más interesantes, nos son más difíciles e inciertos,
los conocimientos que podemos adquirir. Estaríamos expuestos a muchos errores, algunos muy peligrosos, si no guardamos la mayor circunspección en esta ciencia. Abstengámonos de creer que empleando el mismo método o las mismas palabras que en las ciencias matemáticas se alcanza la misma certeza. Pierre Maupertuis. De los deberes del académico, discurso en la Academia Real de Ciencias y Bellas Letras, París, 1742. Décima tesis. Así, el uso del actual escalafón no conduce al establecimiento de un estado del arte, es más bien un informe de imperio, un estado de control político para orientar la generación de conocimientos, sometiéndola a unos pocos intereses. Tesis 11. La oposición de Michael Polanyi a la planificación centrada de la producción intelectual. Polanyi, que había conocido y vivido la planificación central en su Hungría natal, se opuso a este propósito cuando surgió como propuesta en Gran Bretaña. 12ª tesis. No es posible hacer una evaluación sumaria de los aportes del conocimiento porque el resultado no se conoce de antemano. Este asunto tiene también implicaciones éticas. 13ª, que tiene relación con la posición de Polanyi. En nuestro caso se ha tratado inicialmente de resolver el problema de la métrica por medio de un recurso sociológico, donde te aceptaron. El trabajo se evalúa por el lugar donde fue aceptado para ser publicado y no directamente por su contenido cognoscitivo. Este criterio no es absolutamente válido ni absolutamente inválido. Permite un acercamiento, pero a la vez genera deformaciones. 14ª tesis. En el contexto contemporáneo hay dos grandes evaluadores y jerarquizadores sociológicos de las fuentes de comunicación científica que son propiedad de dos grandes monopolios de la información y la industria editorial, Thomson Reuters y Elsevier. Ambos tienen relación con el conocimiento, pero tienen más relaciones con un proyecto de negocios y la consolidación de una dominación y control. Alguien interesado puede leer los datos históricos relativos a su formación y desarrollo para aceptar o rechazar este juicio que acabo de expresar. 15ª tesis. La manera como esta visión se ha impuesto en nuestro medio tiende a suponer que las evaluaciones sociológicas son casi infalibles. A su favor, hay que decir que su punto fuerte está en la mayor imparcialidad que puede haber debido al anonimato de los individuos que van a ser juzgados, a diferencia de otras formas de juicio más cercanas que podrían sesgarse por criterios que no son estrictamente los de la combinatoria de las ideas. 16ª. Esa solución se aplicó como alternativa a la evaluación interna directa como criterio básico de calificación. Ambas formas reposan sobre la evaluación interna, pero lo que se acepta es la forma indirecta de reconocimiento como si no se pudiera pervertir. 17ª. La consecuencia fue que las universidades juzgaran a sus profesores preferentemente por su presencia en los índices mundiales de publicaciones y por la capacidad y posibilidad que tuvieran de figurar en las publicaciones que están en los niveles más altos de las jerarquías de los dos grandes sistemas de clasificación. 18ª. Así resultó más importante ser más conocido como investigador que como profesor. Y ello generó una ruptura fuerte con la historia de la institución universitaria. 19ª. Simultáneamente tendió a trivializar el contenido de la investigación porque generó que todo trabajo efímero buscara colarse entre el acervo de los conocimientos significativos. 20ª. Ese coletazo que llegó a nosotros en los años 90 del siglo XX ya era corriente en otros medios académicos y tenía lemas muy difundidos
como publica o perece. 21ª. Cuando se presentó el Affaire Sokal, él mismo lo interpretó directamente como debilidad conceptual de unos tipos de conocimiento frente a otros, para poner en evidencia que las formas de conversación de unas disciplinas carecían de rigor ante la realidad de que ese fraude hubiera podido prosperar en las comunidades de ciencias sociales y humanidades. 22ª. Pero después se hicieron públicos problemas análogos de las comunidades de ciencias naturales y biomédicas, que se habrían originado también por la imposibilidad de lograr evaluaciones infalibles. Los datos de base pueden haber sido seleccionados sobre medida si estamos interesados en probar nuestras hipótesis y aparecer como académicos exitosos. 23ª. Sin embargo, eso no llevó a cuestionar que el modelo se basara preferentemente en las costumbres que ya se habían impuesto de facto. 24ª. Pero en mi opinión, el problema mayor es el afán de utilizar una métrica sumaria, y su aplicación ha distorsionado los propósitos de la vida académica, pues muchos de sus productos requieren una exposición temporal más larga para su aceptación, modificación o rechazo, y en las condiciones actuales ello no es posible. 25ª. El conocimiento en nuestras disciplinas no es acumulativo, aunque hay acumulación, pero muchas veces es aún más importante desborrar lo olvidado, hacer anamnesis, explicitar lo que no ha sido descubierto como implicación de lo ya sabido, la dimensión tácita, y fundamentalmente armonizar conocimientos de los fragmentos para producir un mapa de la totalidad. 26ª. Pero esos propósitos, que son el resultado del repensamiento de los datos antiguos y su comparación con los nuevos contextos, aparece minusvalorado en las jerarquías actuales bajo el nombre de artículos de reflexión, como si la reflexión fuera algo nimio en la vida de los seres humanos y las sociedades. 27ª. Porque la mente colectiva de los grupos humanos, como el yo, no es un objeto rígido, sino una enciclopedia o un conjunto de conocimientos con configuraciones transitorias o efímeras que cambia sus focos de atención y en la medida en que lo hace, olvida parcialmente lo que sabía en la configuración anterior y a la vez bloquea la posibilidad de aparición de algunas asociaciones de ideas. 28ª. Nuestras disciplinas cumplen tareas al resolver problemas particulares que aparecen en el desarrollo de las sociedades, como el desbordamiento de la violencia, el incremento de los niveles de salud, el desarrollo de hábitos que permitan la movilidad en las ciudades, etc. Pero su pleno sentido no se reduce a esa dimensión, sino que se logra en síntesis comprensivas mayores como la definición de la calidad de vida, el acercamiento entre deseos y realidades efectivas. 29ª. Ello no implica que no exista en ellas el análisis, que es imprescindible, pero es solamente una parte del proceso. 30ª. Porque la principal función que cumplen es la integración del saber, como la integración del cuerpo y la integración del yo se pueden describir como una armonización integradora de las funciones de las partes. 31ª. La búsqueda de novedades per se, como mayor valor, hace que la reflexión no se oriente hacia la comprensión, sino hacia la generación ciega de variaciones sin tener en cuenta los fines que hay que alcanzar. Eso convierte la conversación en una pugna de variables que buscan producir dominación y no en una evaluación de la relación adaptativa entre las variantes y los logros. 32ª. Ello se puede describir de otra manera como una inflación de teorías desconectadas que
termina primando sobre la posibilidad de que se integren los logros parciales de cada una de ellas. 33ª. El descrédito de la reflexión integradora también ha generado una distorsión porque nuestras disciplinas son más productivas para la comunidad cuando lo hacen. 34ª. Los criterios pragmáticos que son aplicados como tareas de los administradores han sido impuestos desde fuera y bloquean cualquier forma de juicio que tenga que ver con su conveniencia. 35ª. Mi conclusión es que no es factible una forma absoluta y global de evaluación y la mecanización de la evaluación resulta en abusos de poder y deformación de las prácticas. 36ª y última tesis. La vía practicable tiene que ver con una evaluación más compleja del quehacer académico, esto tiene que ver con la métrica, por los resultados de mediano plazo que podrían concertarse buscando que la evaluación sea también un acicate para el mejoramiento y el crecimiento, pero tenga como fondo una consideración más amplia del conjunto de tareas que hacemos los académicos, no solamente por obligación, sino por vocación o por los amplios intereses que son diferentes de los que en este momento nos están imponiendo. Muchas gracias.